Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 19 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Hoy es domingo y tenemos contrarréplica y ya sabéis que este programa se alarga normalmente más de la cuenta. Se me va algunos días a 40 y tantos minutos y no me gusta que el programa pase de la media hora, que es lo que pretendo disponer de vosotros y bastante me estáis dando como para que encima os robe 10 o 12 minutos más de vuestro preciadísimo tiempo. Así que doy el número para los que no lo tengan, el número para los mensajes, las notas de voz, es el 690-827909, repito, 690-827909. Espero que hayáis tenido tiempo de tomar el número al vuelo en una libreta o algo así, o en el teléfono móvil, porque voy a darlo una tercera vez, no te lo digo. 690-827909. En el caso de que el teléfono no sea español, pues se pone el más 34 delante, pero vamos, que no tiene más misterio. Un mensajito de aproximadamente minuto y medio, una cosa así, con una pregunta, una reflexión, un llevarme la contraria, en fin, lo que os surja, en una palabra. Aquí pasa absolutamente todo, menos, como es lógico, pues los insultos y las ordinarieces y cosas por el estilo, porque este es un programa de gentlemen, de gente fina y delicada, cosa que procuro mantener el nivel siempre, de que si me mandáis un mensaje poniéndome insultos no lo voy a pasar. Lo siento mucho, así que no gastéis energía, ni saliva, ni nada por el estilo, porque ese no va a pasar. Muy bien, pues dicho esto, pasamos directos a la contrarréplica. Empezamos el programa de hoy con Alejandro, que es este cubano que vive en Los Ángeles y que se pasa la vida en el coche. A lo largo de este último año pues ha pasado ya unos cuantos mensajes y siempre se le oye, seguro más tiene un coche de estos americanos, que es una cosa tremenda. Cuando, no sé si alguna vez habéis subido en uno de estos, en Europa no los venden esos coches tan grandes, son los Chevrolets estos tipo el Tajo o el Suburban y estos que parece un tanque cuando estás encima. Bueno, pues a Alejandro se le mete siempre el sonido, está allí en alguna autopista de esas de Los Ángeles, porque los angelinos, como todo el mundo sabe, no caminan. Tampoco es que se pueda caminar mucho en la ciudad. Pues bien, Alejandro, en una de sus idas y venidas por la ciudad de Los Ángeles, se le ha ocurrido o ha empezado a pensar sobre el tema este del control de armas, que traté el año pasado a raíz del tiroteo en Las Vegas, y nos quiere hacer una reflexión. Hace poco aquí, por supuesto que tienes que saberlo, en Las Vegas, aquí bastante cerca de Los Ángeles, hubo una masacre terrible. Murieron creo que 59 personas y heridas 500 y tantas. Me gustaría, yo sé cuál es tu opinión, hermano, acerca del control de las armas. ¿Tú crees que las personas debieran tener armas? Yo lo creo igual. Yo creo igual que yo tengo todo el derecho del mundo de tener algún tipo de arma para proteger a mi familia, más en una sociedad tan violenta como esta. Pero me gustaría que me dieras tu opinión, que nos dieras a todos los oyentes de este excelente programa, que nos dijeras qué hacemos, qué podemos hacer. Porque realmente tenemos gente como el loco este, que el tipo tenía armas semiautomáticas, pero estaba viendo que con un dispositivo, con una culata, la puedes hacer automática. Entonces, un tipo que no está afiliado supuestamente, ¿no?, con ninguna, no sé, secta islámica o islamista, perdón. No quiero ser políticamente incorrecto. No pertenece a los KKK ni nada. Un tipo, entre comillas, por favor, normal, hizo la masacre esta. O sea, ¿qué podemos hacer? Un saludo y aquí estamos. Bueno, Alejandro, me pides que te diga, vamos, ¿qué podéis hacer? Pues yo creo personalmente que contra un trastornado no se puede hacer nada. Contra un loco es imposible. La fatalidad existe en una palabra. Por más que intentes blindarte al 100% o tener seguridad al 100%, esa es imposible. Sucede a menudo cuando hay un accidente y dicen, ¿cómo puede ser que haya habido un accidente si se han observado todas las medidas de seguridad? A veces pasa un accidente de autobús o de tren.
todo estaba, el conductor estaba en su sitio de avión. A veces que se cae un avión y dicen, ¿cómo puede ser? El aparato había pasado la revisión puntual hace 6 meses, era un aparato que tenía solo 2 años de vida, el piloto tenía no sé cuántas miles de horas de vuelo, la compañía es impecable en todos los aspectos y tiene unos registros de seguridad espectaculares, pero el avión se le ha caído. Bueno, pues porque estas cosas suceden. Es decir, no podemos blindarnos frente a la fatalidad. Llegaremos a ser, no sé, en el futuro una civilización hipertecnológica, que hayamos derrotado a casi todas las enfermedades, que tengamos esperanzas de vida centenarias y seguiremos estando sometidos a la fatalidad, en una palabra, a la mala suerte. Y en el caso del asesino de Las Vegas, el Stephen Paddock, el mes pasado, en octubre, pues los que estaban en aquel concierto tuvieron literalmente mala suerte, que un loco estaba en el hotel Mandalay Bay con unos fusiles de asalto y se puso a dispararles. Es decir, ya dije en su momento, si recuerdas el programa que hice, esto lo hice creo que fue el día de octubre, que este tipo quería matar y podía haber matado de cualquier manera. Es decir, podía haber alquilado una camioneta o haber robado un camión de estos de gran tonelaje que hay en Estados Unidos y con ella haber arrollado a la multitud que ese mismo día, el 1 de octubre estaba congregada en aquel festival de música en el Strip de Las Vegas. Estaban además al alcance de cualquier automóvil. Podía haber llegado con su camión y no sé cuántos hubiese matado, no sé si hubieran sido 50, 60 o 5, pero desde luego hubiera hecho un destrozo considerable. ¿Está prohibido alquilar camionetas? No. ¿Está prohibido robar camiones? Sí, me está prohibido robar camiones, pero tampoco es una cosa que cada camionero lleve encima a 2 tipos armados para evitar que se lo roben, ¿no? Es decir, cuando uno... había una cosa que... gente que tiraba en las autopistas piedras contra los coches. Hace tiempo, recuerdo, hace muchos años. Y que andaba la policía nerviosa, estoy hablando de los años 90. Eran básicamente niños. Bueno, pues eso puede ocasionar una desgracia grande. En este caso, una simple piedra puede ocasionar un accidente y puede ocasionar muertos. Ya sea porque el tipo es un loco de atar o porque está jugando. Es decir, de nuevo la fatalidad. O sea, quien tiene un problema mental y desea matar, lo hará con lo que tenga a mano. Simplemente, si es una camioneta, y si es un cuchillo jamonero, pues un cuchillo jamonero. Y un cuchillo jamonero, no sé si has visto alguna vez con lo que en España cortamos el jamón serrano, pues unos cuchillos finos y largos, y que además siempre están muy afilados, porque si no el jamón no se puede cortar. Pero con un cuchillo jamonero puedes hacer auténticas masacres, si eres un loco y te lo propones. La cuestión es que tengas esa voluntad y que un par de tornillos arriba los lleves sueltos o directamente no los tengas ni instalados. Otro debate distinto, que también lo apuntas en tu mensaje, es por qué estas sociedades, como la de Estados Unidos, por ejemplo, o la de México, son tan violentas. Pero hacerse, como os decía el mes pasado, hacerse legalmente, con un arma en México es más difícil que en Estados Unidos, o en Honduras, o en Colombia. Y mira sus tasas de homicidios, ahí las tienes, son muchísimo más altas. Evidentemente ahí habría que mirar otro tipo de variables. No lo sé, las tensiones raciales que hay en algunos países, la demografía, a mayor gente joven un país es más violento y eso está más que demostrado por la experiencia, o simplemente los niveles de impunidad, que a mi juicio por lo menos, y después de haber estudiado el tema con bastante detenimiento, en concreto en Centroamérica, es una de las claves del arco de la delincuencia y de la inseguridad en Centroamérica. Pero vamos, que el tema, como ves, da bastante de sí. Vamos a continuar hablando no de este tema, pero sí de uno que es hermano, que es el de la demografía, que lo he comentado ahora mismo, porque Pedro de Tenerife nos acerca de nuevo, y espero que siga viniendo, porque esta historia de la demografía y de la crisis demográfica en Occidente, especialmente en Europa, es virtualmente inagotable. En concreto, lo que nos quiere hablar Pedro es del problema de la natalidad que tenemos en los países europeos. ¿Qué factor crees tú que incide más en la baja natalidad que existe actualmente, no solo en España, sino en Europa occidental en general? La verdad es que he leído mucho sobre el tema. Hay muchos artículos en internet de gente pues, que se dedica a la sociología. También hay estudios que se han hecho sociológicos, y algunos estudios muestran una correlación entre el aumento de la renta y el descenso de la natalidad.
Pero claro, son estudios observacionales que muestran correlación, pero ya sabemos que correlación no implica causalidad. Otros artículos que he leído también hablan del tema de la religión, en el caso de España la religión católica, que digamos ha ido perdiendo fieles, especialmente en España, en las últimas décadas, y eso hay una relación también con el número de hijos que suelen tener las parejas. Y obviamente el que más esgrimen los socialistas o la gente de izquierda es el tema económico, ¿no? Diciendo, pues siempre te ponen, yo tengo amigos, bueno, desgraciadamente la mayoría, muchos de mis amigos son de izquierda porque es lo que abunda, ¿no? Y siempre me dicen, tú piensa cuántos futbolistas jóvenes no tienen hijos, pues porque tienen dinero y pueden permitírselo. Lo que pasa es que, claro, a mí me parece como argumento, bueno, puede tener cierta razón, pero como argumento me parece algo pobre. Y quería saber tu opinión porque es un tema que debería preocuparnos. Eh, o quizás no, porque se habla de que el planeta está superpoblado, bueno, los ecologistas, ¿no? Que no hay recursos suficientes, no será problema nuestro porque cada vez tenemos menos hijos. Pero quería conocer tu opinión sobre, seguramente es multifactorial, ¿no? No viene solo no tiene únicamente una causa, pero quería saber en tu opinión cuál de las causas que yo he mencionado, o si tú tienes en mente alguna otra, crees que incide más en que los europeos occidentales en general y los españoles en particular tengamos cada vez menos hijos y en definitiva una natalidad raquítica. A ver, Pedro, así, en líneas generales, la natalidad baja cuando asciende la renta disponible. Ya está. Es decir, se demora una generación más o menos. Desde que se pasa de la necesidad a la clase media o a vivir o a llevar un mediano pasar, automáticamente la natalidad baja. ¿No? Pues no es automático, ya digo que se demora más o menos una generación y esto no es una teoría. Esto está extraído de la observación de la realidad. Que a mí me vale mucho más una observación que un tipo teorizando. En este caso es así, se ha verificado en todos los países que han pasado de la necesidad no voy a decir a la opulencia, pero sí, ya digo, un mediano pasar, es decir, a que no se demoran los niños, en una palabra. Claro que una cosa podríamos decir, y pues en esto estaríamos de acuerdo, es que una cosa es tener 9 hijos y otra bien distinta no tener ninguno, que es lo que tenemos en Europa ahora mismo. En algunos países, de una manera tan radical que apenas se ven niños por la calle, están los parques con los columpios vacíos y los colegios tienen que cerrar o cerrar aulas porque no hay niños suficientes, como se puede ver en España, especialmente en el ámbito rural o en otros muchos países, Alemania, Dinamarca, Holanda, Francia, bueno, en todos los países de Europa. Claro, esto es decir, bueno, no vamos a tener ni tanto ni tan calvo, ¿no? Ni a tener ahí 9 o 10 hijos, ni no tener ninguno, porque significa que después de nosotros, pues esto desaparece. Es decir, en el siglo XIX, si te fijas, es decir, lo primero de tener 9 hijos es una estrategia de supervivencia de nuestra especie, que ha sido constante. Las mujeres han tenido hijos literalmente hasta que han reventado, hasta que podían. Todos los que Dios me mande, se decía. Bueno, pues los que Dios le manda, si era una mujer fuerte, podía tener hasta 14 hijos o 15, y en algunos casos 20. Si era una mujer más débil, pues moría de sobreparto al segundo niño. La mujer estaba concebida para parir. Y era, ya digo, una estrategia de supervivencia. ¿Por qué? Pues si tenían 9 o 10 hijos, es que sobrevivían 2. Esta es la realidad. El resto, los 7 u 8 restantes, se los llevaba a la parca antes de llegar a la edad adulta. Si vemos los datos de mortalidad infantil en la Europa del siglo XVII y XVIII, se nos encoge el alma, y es la verdad, morían niños, se enterraban niños continuamente. Hoy es muy raro ver el entierro de un niño. Y nos llega a lo más profundo, nos toca como es imposible que un niño muera a los 6 años, o un recién nacido. La mortalidad infantil es bajísima y se debe básicamente a accidentes, no a que el niño muera de una enfermedad o mismamente en el parto. Bien, en este caso, ya digo, pura estrategia de supervivencia, tengo 10 porque al final solo van a llegar 2. Mis genes van a pasar a la siguiente generación por copando, es decir, teniendo muchos hijos. En el caso nuestro, o lo que vino después, que era pasar a tener 2 o 3 hijos,
ya te iban a sobrevivir todos. Bueno, aparte otro elemento importante, cuando tenías 9 o 10 hijos es que los hijos eran una inversión, ¿eh? A los 7 años ya estaban generando ingreso en casa y pagándose la comida. Es decir, no suponían coste a partir de cierta edad. Bueno, pues tras esa transición industrial y el boom demográfico subsiguiente, es decir, esa generación de demora que te digo, a veces es una, a veces dos, lo que vemos es que es decir, ese periodo, que es cuando las sociedades, cuando España pasa de tener 8 millones de habitantes a tener 40 en siglo y medio, y como esto se ve en todos los países, tienes los mismos índices de natalidad muy parecidos y menor índice de mortalidad infantil. Es decir, los niños simplemente tienes 10 y no se muere ninguno, cosa que un siglo antes de 10 se morían 8. Bueno, pues de ahí se pasa a planificar la descendencia, tener 2, por ejemplo. Es decir, tendremos 2, pero los 2 sobrevivirán. Y no sobrevivirán de cualquier manera. De hecho, llegarán más lejos que nosotros porque les daremos estudios, nos preocuparemos de que aprendan idiomas, es decir, llegarán donde nosotros no hemos podido llegar, en una palabra. Esto es nosotros mismos. En mi familia pues se procuró que mis padres ya no tuvieron 9 hijos, ni muchísimo menos, y se procuró darnos educación y que no nos faltase, y si queríamos ir a la universidad podíamos ir y comprar libros para que los leyésemos y tal. Esto a mi quinto abuelo ni se lo hubiera, que probablemente, no sé cuántos hermanos tendría, pero seguramente tendría en el siglo XIX 6 o 7 hermanos, y casi con toda seguridad se tuvo que poner a trabajar a los 12 años o a los 13 o a los 14, pues no hubiera ni soñado una infancia como la mía, en la que tuve un montón de años solo dedicados a la formación, a poder leer, a poder disfrutar, a jugar y cosas por el estilo. Bien, ese es el periodo, digamos, a donde habíamos llegado después de pasar de la época en la que se tenían tantos hijos, porque al final, si nos fijamos, el crecimiento es el mismo, al final se quedan 2. El problema es que ahora la tasa de natalidad no es 0, pero se aproxima, es decir, se pasa a tener 0 hijos. Y ahí claro, ya me empieza a fallar lo de la renta. Ya no es una cuestión de renta. Ya no es una cuestión de renta porque la renta disponible de nuestros abuelos era mucho más baja y tenían más hijos. Entonces, es que yo no tengo hijos porque no los puedo mantener, no es verdad. Nuestros abuelos tenían una renta, tanto desde el punto de vista nominal como real, mucho más baja que la nuestra, incluso nuestros padres en los años 70 u 80. Entonces, que claro, Cristiano Ronaldo tiene hijos porque se los puede permitir. Bueno, Cristiano Ronaldo podría mantener a un regimiento entero del ejército viviendo en un palacio, multimillonario, es decir, no vale como comparación. Eso que te dicen los amigos es básicamente una cuñadez. Es decir, no es una cuestión de renta el pasar al 0 hijos, el pasar a no tener hijos. Es decir, ahí yo creo que habría que buscar más en causas de orden cultural. Estas son más complejas y más difíciles de asir. Una sociedad infantilizada y hedonistizada, como es la nuestra, que además cree que va a vivir por siempre, pues no se reproduce, o tiende a no reproducirse. Porque hacerlo le supone un coste y le supone un sacrificio. Los hijos son sacrificados, tienes que sacrificar parte de tu bienestar para que el niño tal, bueno, de tu renta, etc. Un coste emocional, un coste de tiempo, de recursos. Entonces, es decir, incomodidad es una palabra, o al menos es así como se ve o como se percibe, culturalmente, ya digo. Y además no hay que pensar en la siguiente generación, en quién va a venir después, porque, bueno, pues la siguiente generación somos nosotros mismos porque no nos vamos a morir nunca. Es decir, vamos a estar aquí eternamente, ni siquiera pensamos en ello. Pero vamos, Pedro, no me quiero enrollar más porque tengo más llamadas, pero el tema este es interesantísimo y da para muchísimo. Daniel, que es un oyente español que vive en Filadelfia, en Estados Unidos, en Filadelfia, estado de Pensilvania. Lo digo ya, me lo sé de memoria, no lo tengo que ir a mirar. Bueno, pues Daniel vive en Filadelfia y nos trae de nuevo el tema este de las armas, en concreto relacionándolo directamente con el tiroteo este en Las Vegas del mes pasado. Venía escuchando ahora de camino al trabajo el programa que has hecho sobre el shooting en Las Vegas y estaba pensando que nos has hecho, o pienso que te has hecho un poco de trampas, ¿no? En un par de detalles. Primero has comparado las armas con los coches o una licencia para conducir con una licencia para tener armas. No tiene nada que ver. Yo creo que un coche, el objetivo es desplazar a personas o desplazar mercancías de vacaciones al trabajo, como yo tengo que hacer todos los días, porque aquí en Estados Unidos, donde vivo, no tengo muchas otras posibilidades. Mientras que las armas, por el contrario, el objetivo es matar personas o matar animales, incluso si estamos hablando de armas de caza.
Entonces no me parece una comparación justa. El debate que hay en Estados Unidos, de hecho, más que armas sí, armas no, es armas semiautomáticas sí, armas semiautomáticas no. Porque aunque yo soy europeo y estoy totalmente en contra de las armas, bueno, entiendo que aquí es una tendencia, es una cosa, la gente se siente más segura si tiene armas en casa. Una cosa es tener un revólver o una pistola y otra cosa es tener 20 armas semiautomáticas que sirven para matar a muchas personas. Y ahí sí que yo pienso que tiene que haber un control, porque disparar es muy divertido, he tenido la oportunidad de hacerlo aquí, disparar contra latas, pero en un momento de locura a una persona que está mal de la cabeza le das un acceso tremendo a hacer estos desaguisados. Y la otra trampa que me has hecho es cuando hablas del control de las armas, en vez de comparar, yo qué sé, compararnos con Suiza, donde por lo visto también tiene un gran número de armas, y resulta que comparas otros países europeos con México y países de Centroamérica, donde se sabe que hay un montón de narcotráfico y bandas organizadas, es decir, no son países equivalentes, no puedes comparar el control de armas que hay en México y en Latinoamérica, en Centroamérica, con el control que hay en Europa. Bueno, de todos modos, me encanta tu programa, lo escucho todas las mañanas, solamente quería decir estos apuntes. Muchas gracias. Daniel, lo que yo venía a decir, y enlazo con la llamada de Alejandro, de hace 2 llamadas, vamos a hacer unos minutos, es que quien quiere matar, mata con lo que tiene a mano. Ahí tienes a los islamistas en Europa, que lo mismo matan con un arma si es que la tienen a mano, que se alquilan una furgoneta y arrasan las Ramblas, que roban un camión y se meten en un mercadillo navideño en Berlín, de la manera que pueden. O que si pudiesen, pues envenenarían el agua de un depósito o de un embalse. Es decir, como puedan. Y esto no hay más que ir a los manuales del ISIS, que es esencialmente una organización de psicópatas y de dementes, modos de matar occidentales en Occidente. Entonces, y se los reparten y se lo distribuyen por Internet y son todo cosas de este estilo. Es decir, que, y vuelvo de nuevo al argumento de partida del programa, que ni estamos ni nunca estaremos a salvo de los psicópatas. Jamás. Nunca. En la vida. Es imposible estar a salvo de los psicópatas. Respecto a lo que me comentas de México y Centroamérica, pues sí, ahí el control de armas, como ya decía antes, es mucho más duro que en Estados Unidos. Y dirás, bueno, pero a cambio hay muchas armas y muchos muertos por arma de fuego, y es cierto, pero muertos por arma de fuego ilegal. De gente que no tenía licencia. Es decir, el marero que te asalta en un bus de Tegucigalpa con una escopeta en la mano no tiene licencia para esa escopeta. Y, ojo, y la dispara, si es necesario. De hecho, a veces incluso cuando no lo es. A ver, ¿tú crees que Stephen Paddock, que es el asesino de Las Vegas, como os decía, no hubiese podido... Si imagínate que Stephen Paddock no hubiese podido comprar armas. Legalmente, quiero decir. Haber ido a la Almería, como en Estados Unidos, y haber comprado armas legalmente. ¿Crees que si eso no le hubiese sido posible, no se las hubiese allegado por vías ilegales? Yo estoy seguro que sí. No me cabe la menor duda. Vamos, indiscutiblemente. De hecho, el marero que te he puesto, este ejemplo ficticio, ficticio pero que es real, porque en Tegucigalpa atracan los autobuses, al menos lo que te quiere quitar es el teléfono y la billetera, pero en el caso de Stephen Paddock no les quería quitar nada, quería matarles por matar. Es decir, es todavía peor. Probablemente ese marero, si no desease tu billetera, no dispararía. Y esa es la realidad. Como ves, el tema tiene muchísimas capas y es bastante más complejo de como nos lo suelen pintar por lo general en los medios, que es la clásica división buenos-malos, A-B, una cosa muy binaria, las armas son malas per se, hay que controlarlas y solo las puede tener el Estado, sin importar, que es un poco lo que ha imperado en ciertos países que tienen tasas de criminalidad y de homicidios muy altas. Pero bueno, yo la verdad es que nunca he disparado un arma, si te soy sincero, así que ahí me llevas ventaja. No fui al ejército y nunca me interesó el tiro olímpico. Además, que si me hubiese interesado hubiese sido un desastre porque soy miope. Entonces, todo lo que sea apuntar a una diana y dar siempre se me ha dado mal. Tengo además poca habilidad con las manos. Bueno, aunque para disparar creo que no hace falta mucha habilidad porque solo tienes que darle al gatillo. Pero bueno, además no me hacen falta. No es que no haya disparado porque tenga fobia a las armas, que no las tengo fobia, simplemente no me interesan. Yo vivo tan a gusto, desarmado, pero porque vivo en España, donde la violencia es muy baja, es uno de los países más pacíficos del mundo. Otra cosa sería si viviese, en Ciudad Juárez, por ejemplo. Entonces ahí no tengo ni idea ya qué es lo que haría si tuviese que vivir allí a la fuerza durante mucho tiempo
y estar expuesto a amenazas continuas sobre mi integridad física. Entonces, ahí no te puedo decir, puedo imaginármelo, pero no lo sé. Lo más probable, en el caso que me tocase vivir en Ciudad Juárez, sería irme, y más viniendo como vengo de un lugar muy pacífico. Pero bueno, vamos a continuar y continuamos con José, que es un oyente de Jaén, que tiene un asunto del que se ha hablado mucho en España, especialmente en los 2 últimos meses. ¿No crees que el problema que lastra y que seguirá lastrando a este país es la forma de Estado autonómico, la potestad legislativa de las comunidades autónomas y la excesiva cesión de competencias? ¿No crees que nos iría mejor con una forma de Estado más centralizado, como puede ser el francés, en el que, aun existiendo diversas regiones, estas no poseen potestad legislativa, solo se les cede una parte de los presupuestos generales y ya ellas las distribuyen según sus necesidades? Ya pensaba esto por el tema de la duplicidad de instituciones, como son los defensores del pueblo, consejos consultivos y demás, o los 17 parlamentos autonómicos y la cantidad excesiva de políticos que tenemos, sobre todo los de segunda y tercera fila que no conocen ni en su casa y cuyos sueldos tenemos que pagar todos los españoles. Pero bueno, ahora lo pienso más aún por el tema del independentismo catalán. La cesión de competencias como la de educación, ya hemos visto los resultados que han dado con generaciones totalmente adoctrinadas en el odio a España. Quizá todo esto también culpa del artículo 2 de la Constitución y el término empleado de nacionalidades, que ha hecho que ciertos sectores de la sociedad, como son los independentistas, crean que su comunidad autónoma es una nación históricamente independiente y superior a España. ¿No se habría evitado todo esto, como opino, y existiría un mayor sentimiento de igualdad entre todos los españoles con un Estado más centralizado? A ver, José, hay estados centralizados que son un auténtico desastre. No sé, la administración francesa, por ejemplo, que te la pones como ejemplo, está centralizada y es carísima. Y además desastrosa, y además hipercorrupta. Es decir, no me pones, no sé si lo has hecho a propósito para que directamente te lo tirase, pero es el peor ejemplo posible. Idem con la italiana, tú búscame estados, y luego hay estados que están centralizados que sí son eficientes, pero vamos, que no es administración centralizada, significa que hay eficiencia en el gasto y además es mejor y se gasta menos y tal, ¿no? Yo personalmente, y lo he dicho aquí en la contra muchas veces, yo soy partidario de la descentralización administrativa, cuanta más mejor, así lo digo, y que más tengo motivos y fundamentos para explicarlo. Y creo que además deberías serlo tú también, precisamente porque eres de Jaén. Y en aquella provincia, pues como bien sabes, lo sabes mejor que yo, hay un desempleo monstruoso y la gente joven emigra porque no hay expectativas. Y no las hay porque es una provincia que no puede competir. Simple. La gente se le va y no tiene capacidad de competir. Y la única manera en la que un territorio desde tiempos remotísimos podía competir era fijando impuestos, era disponiendo de capacidad fiscal. Es decir, hazte una pregunta, José. ¿Qué pasaría si en Jaén, vamos, no sé si eres de Jaén Capital, de Linares o de Baeza o de Úbeda, no tengo ni idea, bueno, de donde seas, que en esa comarca tuvieseis la posibilidad, la facultad de poner el IRPF o quitarlo, simplemente? ¿Qué crees que pasaría? Pudieseis eliminar el IRPF. Bueno, tenéis una fuga. Automáticamente se os llena. O no poner el impuesto de sociedades, se llenaría de empresas. Sí, el capital que no podéis generar por vosotros mismos, porque no hay gente o por lo que sea, pues automáticamente lo atraeríais. Así es como se hizo siempre, ¿eh? Desde tiempos remotos. En la Edad Media ya se hacía. Cuando se fundaba una ciudad, a los nuevos habitantes, como había que traerlos de fuera, se les ponían las cosas fáciles, no se les ponían difíciles. Las cartas pueblas de los antiguos reyes eran eso. Una carta puebla, bueno, queremos una serie de privilegios, ¿eh? No queremos pagar este impuesto ni este otro. Y si vamos a la guerra, solo puedes llevarte X mozos a los fueros. Y eso es, por cierto, la tradición española y no lo de la centralización, que es una cosa importada de Francia. No puedes llevarte tantos mozos, más que 10 mozos a la guerra. Y además solo iremos a la guerra si va el rey, personalmente. Si no, es decir, si se va a jugar el pellejo, vamos, si no, bajo ningún concepto. Es decir, eso es lo que nos es propio, no la centralización. Es, como yo lo veo, conociendo nuestra propia historia. Vamos a ver, José, y esto tómalo como un consejo. No pienses como un político, trata de no pensar como un político, sino como un contribuyente. Un Estado grande solo beneficia a los políticos, exclusivamente a los políticos. La capital de la política en Europa es París, y la política francesa es la gran politique. Tienen hasta una escuela donde se forman. La ENA se llama, Escuela Nacional de Administración. De ahí que
a los que han estudiado allí, que son todos los políticos franceses, o casi todos, les llama enarcas. La anarquía la llaman. Es decir, es el horror. ¿De verdad quieres eso para España? Yo no, bajo ningún concepto. Quédatelo para Jaén, yo en Madrid no lo quiero. Vamos, pero ni de lejos. Y me consta que, además, en España ese tipo de cosas nos las han tenido que meter nuestros políticos a base de empujar. Y sin demasiado gusto, por lo demás. De hecho, cuando el poder está centralizado, puede privilegiar a algunas regiones y perjudicar a las otras, cosa que hace siempre que puede, en función de la población, sus intereses políticos y demás. Es decir, que el problema en España no es que esté descentralizada, es que está mal descentralizada, nada más. Debe, o en mi opinión por lo menos, debe dar un paso más e inspirarse en Suiza. 26 cantones en una superficie como la de Galicia, no te digo más. Visualizas Galicia, el rinconcito y tal, pues 26 cantones, fiscalmente independientes cada uno de ellos. Tienen puestas una serie de cosas en común. Una administración central pequeña, pero muy eficiente, obviamente, y administraciones cantonales compitiendo entre ellas, como debe de ser, y quitándose población y atrayendo empresas, el tipo de empresas que hayan decidido. No es lo mismo un cantón alpino que uno que esté al borde del lago de Constanza o uno que esté en el Rin, es decir, la geografía del lugar, la voluntad de los propios habitantes, que a fin de cuentas es lo más importante. Bien, esto es, yo creo, que donde deberíamos ir, no a repetir lo de Francia, ni a imitar a Francia. Es decir, en una palabra, y lo he dicho aquí más de una vez, el peor enemigo de los españoles es el Estado español. Ya está. Que no debe confundirse jamás con la nación española. Lo que pasa es que después de 200 años nos han hecho pensar que es lo mismo y que tiene que ser lo mismo. Y que como Estado solo hay uno, solo puede haber una nación. Y de hecho, si mañana desapareciese el Estado español, desapareciese el mapa, como desapareció el Polonia durante un par de siglos, yo seguiría siendo español, y tú también. La nacionalidad no me la confiere un burócrata, sino una serie un tanto difusa, la verdad, y muy difícil de describir, de pautas culturales. Yo, de hecho, tengo varias nacionalidades. Soy madrileño, soy castellano, soy español, por supuesto, soy hispano, soy europeo, soy occidental. Y todas conviven dentro de mí sin ningún conflicto, Yo no tengo problemas de identidad, ninguno. Mi problema es que me toca trabajar para el Estado un medio año, nada más. Mi verdadero problema es ese, igual que el tuyo debería serlo. Es decir, mi identidad no se condensa en un pasaporte, que por lo demás es propiedad del Estado. Lo digo por si no lo sabías. Cuando el pasaporte no es tuyo, lleva tu nombre, tal, pero este pasaporte es propiedad del Estado español, y cuando los que manejan el Estado, es decir, los políticos, quieran quitártelo, te lo quitan. Ya está. Simple, para que veas que la naturaleza intrínseca del asunto. Así que bueno, he procurado ser breve, pero vamos, quitarte, o por lo menos tratar de quitarte algunas ideas que creo que son erróneas, quitártelas de la cabeza. Bueno, pues vamos a ir terminando ya, y terminamos con Javier, que tiene un comentario, no sobre este tema, pero sobre uno parecido, en concreto mucho más ajustado a lo que es la actualidad, sobre el tema de Cataluña. Quería preguntarte si no crees que hay un incentivo muy grande para todos los políticos, tanto del gobierno como de la oposición, en que el tema de Cataluña se perpetúe para que ocupe gran espacio en los medios de comunicación durante mucho tiempo. El caso es que existen en España otros problemas que son igual de graves, o yo diría más, de los que no quieren hablar ni el Parlamento ni los medios de comunicación. Y yo creo que esto se debe a que es difícil hacer un cálculo electoral. Me refiero a problemas como, por ejemplo, la excesiva presión que realiza la agencia tributaria sobre el contribuyente. Es decir, ¿se debe forzar al contribuyente a mantener un estado de bienestar cuyos resultados son bastante cuestionables? O, por ejemplo, el conflicto entre Cabify, Uber y los taxis. Yo creo que este tipo de problemas de los que no se está hablando lo suficiente no le resultan muy llevaderos a los políticos, ya que no saben qué impacto electoral puede tener. El tema de Cataluña es muy espinoso, pero sí saben cuál es el impacto electoral que puede tener en sus votantes, o más o menos pueden hacer cálculos bastante
bastante más exactos que los que pueden hacer si se meten de lleno en el tema de Cabify, el de la presión fiscal u otros muchos temas que yo creo que se deberían abordar más. Bueno, Javier, yo personalmente no creo que Rajoy esté especialmente interesado en este tema, en el tema de que esto se mantenga y se perpetúe y se enquiste. Sinceramente te lo digo. Vamos, de pura observación, de lo que puedo ver y de lo que conozco al personaje. Esto le ha hecho trabajar, le ha hecho tomar decisiones, cosa que él odia. Quiere decir que no se ha resuelto solo en una palabra, que es lo que más le gusta a Rajoy. Y además está regalando votos a Ciudadanos, es decir, que electoralmente en fin, no le compensa. La última encuesta le estaban dando el 28% de los votos y venía el 30 y tantos. Está siendo una sangría esto para el Partido Popular, es decir, para él mismo. Por lo que sea, porque muchos consideran que no lo ha hecho suficientemente rápido, que no lo ha hecho suficientemente bien, es decir, era un problema. El sueño húmedo de Rajoy no es tener esto. Personalmente yo creo que es que esté todo tranquilito. Tenernos bien exprimidos a impuestos para mantener el mamotreto estatal, que eso a él le encanta, porque él nació y se crió y se mantiene en eso, y ya está, y poder estar tranquilo, poder leer el Marca bien atornillado al poder, sin que nadie le mueva de ahí, pues poder leer el Marca con un buen puro, sentado en un sillón de orejas de la Moncloa, mientras pues, se adormila viendo el Tour de Francia una tarde de verano. Eso es el Innisfree de Mariano Rajoy. No le interesan los debates, ni el de los impuestos, ni el de las impuestas, ni nada de nada. Es un funcionario de provincias, hijo y nieto de funcionarios de provincias. Ya está. Son varias generaciones, viviendo a costa del contribuyente. Es decir, los Rajoy Brey no saben lo que es vivir del mercado, vivir de servir a los demás. Saben muy bien lo que es vivir a costa de los demás, sin el consentimiento de los demás. Eso lo conocen a la perfección. Gracias a una oposición, un no sé qué, tal, y vivir de eso. Es una familia en la que creo que no hay ningún empresario, ni un autónomo, nada. Todos funcionan más del mundillo de la justicia. Que no saben lo que es una empresa, pagar una nómina, hacer una entrevista de trabajo, capear una crisis, un despido, nada. Lo que es el mundo real, las empresas, los autónomos, la competencia. En fin, con lo que nos tenemos que enfrentar la mayor parte de españoles todos los días. Y a lo largo de nuestra vida muchas veces. Sí, no sé, creo que era Samuel Johnson el que decía aquello, que la vida realmente es un viaje de problema en problema y no de disfrute en disfrute. Y es verdad. La vida es un viaje de problema en problema, vamos sorteándolos como podemos. No, pues estos tipos no. El Rajoy viene de yo me enchufo aquí al tesoro, porque apruebo una oposición, ojito, al parche, y nadie me puede mover de aquí ya hasta que me muera. Bueno, y gobierna en función de eso, todo tranquilito. ¿Qué le va a interesar esto? Lo de Cataluña, básicamente, repito, es mi opinión, yo personalmente creo que le ha incomodado y no hay más que verlo en su cara de hastío, que era monumental. Era un poema durante estos días. Como le pasó el año pasado cuando no le daba para poder gobernar. Que del mes de enero al mes de junio lo pasó fatal. Apenas salía, tuvo, no sé si una depre, pero vamos, que cerca estuvo, Anduvo durante unos meses y apenas salía para dar declaraciones, estaba desesperado porque pensaba que se le iba a escapar el poder, que se le iba a escapar el puro, el sillón de orejas y el mandar, que es lo que le gusta, pero mandar realmente para nada, porque lo de Rajoy y sus Sorayas es eso, es estar por estar. Es una cosa también, de nuevo, muy burocrática. Es una aproximación al poder muy burocrática. Si me dices, ¿para qué quiere el poder Pablo Iglesias? Te lo digo ya. Vamos, trae un programa de transformación que se caga la perra. ¿O para qué lo quiere, qué sé yo, cualquier otro, el socialista? Pedro Sánchez, lo mismo. No es un programa probablemente de transformación tan intenso ni probablemente tan coherente como el que pueda tener Podemos, pero lo quieren para algo. Pero este no lo quiere para nada, es tenerlo por tenerlo, y que nada se mueva. Así que esto, siento llevarte a la contraria, Javier, pero creo que no le ha gustado nada. Quiere que todo siga como estuvo los primeros años. Una vez solucionó el tema del rescate, consiguió que Draghi emitiese dinero y le comprase bonos. A partir de ahí, a vivir que son 2 días, a que no le falte nada al burócrata, a que a los funcionarios no se les toca y si en cuanto podamos contratamos más y todo tranquilito. Y si os tengo que subir los impuestos 40 veces, os los subiré 50, que es esencialmente lo que hizo. Muy bien, pues se me ha ido el programa, como
como ya os había advertido, así que no me ha entrado ninguna pregunta más. Pero vamos, las meteré a lo largo de la semana como hago todos los días. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.